Vamos a continuar con el tema de ángulo. En este día vamos a ver el tema de triángulo. ¿Ok? Viendo su concepto, dice que es la porción del plano limitado por tres rectas que forman entre sí tres ángulos. Y aquí está nuestra figura. ¿Qué es lo que vamos a ver del triángulo si el tema es ángulos? Aunque como su concepto lo dice, es una figura geométrica que forma tres ángulos. Vamos a trabajar los ángulos del triángulo. Pero antes de entrar a ver los ángulos del triángulo, vamos a ver la notación de los triángulos. ¿Qué es la notación? Es como los reglamentos para poder trabajar en ellos. Primero dice que en un triángulo tiene tres vértices, o sea, las esquinitas estas de aquí. Esos vértices todo el tiempo se van a nombrar con letra mayúscula. Cualquier letra que ustedes quieran, pero tiene que ser mayúscula. Asimismo, tiene tres lados. Y los lados se van a nombrar con letras minúsculas. ¿Ok? Pero si ustedes ven el orden, como que no están en orden, como para decir cuál es el orden que toman. Todo va a depender de las letras mayúsculas donde estén posicionadas. Por ejemplo, este ángulo C, enfrente va a estar su lado C. O sea que de esa manera se van a nombrar las letras de los lados. No pueden existir otras letras. Si los ángulos dicen ABC, las letras no pueden ser LMN, cualquier otra letra que no sea sino la de los ángulos. Si los ángulos tienen ABC, los lados también van a tener ABC. Si los ángulos dicen PQR, los lados también van a ser PQR. Pero en este orden, si aquí tengo mi ángulo C, enfrente mi lado C. Tengo mi ángulo A, enfrente mi lado A, pero todo el tiempo con minúsculas. Ángulo B y enfrente el lado B. Ese es el segundo reglamento. El primero es que los ángulos deben de estar con mayúsculas, los lados con minúsculas, pero respetando ese orden. Que enfrente de cada ángulo vamos a tener la misma letra, pero en minúscula para los lados. Tenemos otra notación que en todos los triángulos tenemos ángulos interiores. Estas líneas curvas que tenemos aquí están mencionando cuáles son los ángulos interiores. Pero también tenemos ángulos exteriores, o sea, la continuación hacia afuera de un interior. ¿Ok? Esto que tenemos punteado es una línea recta que viene de adentro, pero es la prolongación hacia afuera que entre el ángulo de adentro se va hacia el ángulo de afuera. ¿Ok? Esta línea punteada es el ángulo exterior. Vamos a ver nuestra clasificación del triángulo. Nosotros tenemos dos clasificaciones, por sus lados y por sus ángulos. Vamos a ver primero la de por sus lados. Por sus lados tenemos el isósceles, que dice que estos triángulos tienen dos lados iguales y uno diferente. Los dos lados iguales vienen siendo todo el tiempo estas caídas de aquí, los más largos, ¿no? Y este, el más pequeño, es el diferente. Tenemos el equilátero, que todos sus lados miden lo mismo. Y tenemos el escaleno, que todos sus lados miden diferente, son de diferente medida. Esta es la clasificación según sus lados. Vamos a ver la clasificación según sus ángulos. Tenemos el acutángulo, que dice que tiene tres ángulos interiores. Ya ven esta línea curva aquí. Tiene tres ángulos interiores que son agudos, o sea que son menores a 90 grados. Tenemos el triángulo rectángulo, que este tiene un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Y tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, que viene siendo el ángulo C. Esta es la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Pero lo que vamos a trabajar aquí en el triángulo es el teorema de los triángulos. Y el teorema número 1 dice que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, ya sea isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo, cualquiera que ustedes tengan,
la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo nos debe de dar 180 grados. Esto es lo básico que van a necesitar para este tema y para los que siguen. Teorema número 2. Igual, siguiendo la ley de los tres ángulos que suman 180, en un triángulo rectángulo ya tenemos uno de 90. Ya se conoce uno. Acá no se conoce ninguno. Por eso es que ponemos aquí con letras que la suma de los tres suma 180. Pero en un triángulo rectángulo que ya se conoce cuánto vale uno, que es este que vale 90 grados, entonces el teorema número 2 sale de ahí, que estos dos ángulos, o sea los que quedan enfrente al ángulo recto, me deben de sumar los otros 90 que hacen falta. ¿Por qué? Porque si los tres suman 180 y yo ya tengo uno de 90, quiere decir que entre estos dos me deben de sumar los otros 90 que faltan para los 180. Ese es el teorema número 2. Si ustedes ven, este se basa también en el primero. Todo esto es lo básico que la suma de los tres sume 180. Aquí suman 90 porque ya tenemos uno de 90 aquí que se conoce. El teorema número 3. En todo triángulo, el ángulo exterior, o sea, ya lo habíamos visto ahorita aquí, este ángulo exterior, ¿cómo lo podemos calcular? Tenemos dos opciones. La que dice aquí el teorema. Si yo conozco los dos ángulos interiores que se encuentran opuestos, o sea, enfrente al ángulo exterior, los podemos sumar y ese es el valor del ángulo exterior. O tenemos otra, como ya habíamos dicho, que el ángulo exterior es un adyacente al interior, o sea que si yo conozco el de aquí adentro, yo puedo calcular el de afuera. Yo puedo calcular el de afuera porque entre el de adentro y el de afuera suman 180. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelantito. Y también tenemos el teorema número 4, que en un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Aquí como lo manejo. Estos son los lados iguales. Quiere decir que este lado que es igual a este tiene ángulo opuesto. Ángulo opuesto quiere decir que estos dos también son iguales, estos dos ángulos. Vamos a enfocarnos con el teorema de los tres ángulos que suman 180 o los dos ángulos que suman 90 en un triángulo rectángulo. En nuestro ejemplo número 1. Y lo vamos a ver con lenguaje algebraico, como miramos los ángulos. Dice, calcular el valor de x del siguiente triángulo. Tenemos este triángulo isósceles, donde dice que este ángulo vale x, este ángulo vale 2x y este ángulo vale 15x. Ninguno conozco su valor numérico, todos están en valor de x. Quiere decir que yo voy a hacer una ecuación aquí expresando lo que me dice este triángulo, que la suma de los tres ángulos me da 180. 15x más 2x más x me deben de dar 180 grados. Simplificando aquí el valor de x, 15x más 2x nos da 17x más otras x nos da 18x igual a 180. Despejamos donde el 18 va hacia el otro lado dividiendo y la x queda sola. 180 entre 18 donde la x vale a 10. Este es nuestro resultado. ¿Okay? Este es nuestro resultado donde x es igual a 10. Esto es lo que vamos a encontrar con este tema. Yo les voy a proporcionar triángulos con sus ángulos expresados en lenguaje algebraico y ustedes van a tener que desarrollar la ecuación encontrando el valor de la incógnita. Y aquí comprobamos que pues este triángulo realmente no es un isósceles, porque pues abajo tienen que medir lo mismo los ángulos, pero pues eso no importa. Ahorita lo que importa es que desarrollen la ecuación y encuentren el valor de x. Vamos a un ejemplo número 2. Igual calcular el valor de x del siguiente triángulo. Y resulta que tenemos ahora un triángulo rectángulo. Aquí ya no voy a sumar tres ángulos porque este no tiene valor de x, porque ya sabemos que vale 90. Solamente voy a sumar estos dos y estos dos me deben de sumar, según el teorema número 2, me deben de sumar 90. Entonces 4x más 2x me dan 90, sumamos las x, 4x más 2x nos dan 6x igual a 90. Despejamos la x donde el 6 va a pasar hacia el otro lado, dividiendo.
90 entre 6, donde x es igual a 15. Entonces, esto es lo que vamos a continuar. Este es el tema que continúa de ángulos y hasta aquí vamos a llegar. Ahí van a ver en su panel de actividades un ejercicio de este tipo. Les voy a dar una imagen con un triángulo y ustedes van a desarrollar cuánto vale la x. ¿Ok? Nos vemos el siguiente video.